Bueno, tiempo ya para los deportes en este lunes con la resaca de un fin de semana intenso que, por ejemplo, nos ha dejado a un nuevo campeón de España en boxeo profesional en el peso supergallo. Ahí vemos a Barrul después del gancho de izquierda de abajo arriba que dejó noqueado a su rival y le sirvió para ganar el título en el campeón de los pesos supergallo. Después de Héctor Moreira, Roberto Castañón y Jorge Mata, pues ahí fue el gancho que noqueó KO en el segundo asalto el cuarto leonés que se sube al Olimpo del boxeo. Ahí estaba Barrul, además con el escudo de la Cultu y la bandera del pueblo gitano dentro de ese calzón. Enseguida veremos esas imágenes en un día que nos deja también una final que, como era de esperar, ganó en balonmano en la Copa del Rey el Barça al Ademar, que se mostró muy cansado después de 3 días, la machada de pasar las 2 eliminatorias, primero ante Alcobendas y sobre todo eliminar en casa en Artalecu a todo un Bidasoa. Y partido especial para este hombre, para Carlos Álvarez, el mejor extremo ahora mismo de la Liga, en su lado el mejor extremo derecho, que abandona León y ha fichado ya por el Sporting de Lisboa. Fonacústica patrocina El Sumario. Bueno, ante más de 2.000 espectadores, el ambiente de las viejas noches en el Palacio nos recordaban a la época dorada, por ejemplo, de Roberto Castañón, el boxeador leonés Antonio Barrul. Como veíamos en nuestro sumario, es el campeón de España profesional ya en el peso supergallo, una conquista a lo grande y con contundencia tras noquear por KO en el segundo acto, al hispano-colombiano Raúl Zabola con un engancho de izquierda con gran expectación y 2.000 personas en el Palacio. Barrul salió muy fuerte desde el inicio para cortar un triunfo que le llegó en el segundo asalto y que le abre también a partir de ahora la puerta a las competiciones internacionales. En la subida al ring, el púgil quiso hacer un doble guiño al pueblo gitano con su bandera y a la Cultural por su ascenso a segunda con el escudo en su calzón. Y en la Copa del Rey de balonmano en Irún, el Barça impuso la lógica ante un Ademar que llegó muy cansado, pero que se asegura como subcampeón el estar la próxima temporada en Europa. Además, no tendrá que jugar la eliminatoria previa y pasará directamente a la fase de grupos. 3 días en Irún y mucho cansancio acumulado, pero la satisfacción de haber llegado a una final que da billete directo a la fase de grupos de la European League sin eliminatoria previa. Sensaciones especiales para Carlos Álvarez al calentar por última vez con la camiseta del Ademar y en un partido con la ausencia por lesión de Rodrigo Pérez. Al final se impuso la lógica, celebró el título del Barcelona, pero el meta Álvaro Pérez tuvo su premio individual y el reconocimiento a la escuadra de Dani Gordo, que ha completado con más que notable una larga temporada que acaba aquí, en Irún, en uno de los santuarios del balonmano español. Bueno, y en fútbol, tras el ascenso de la Cultural, la Ponferradina también va a pelear por el salto, llega a la final después de eliminar, eso sí, con esfuerzo extra en el tiempo de prórroga al Antequera. El Andorra será su rival después de eliminar al Ibiza. Recordemos la ida en el Principado el próximo fin de semana y la vuelta el siguiente en el Toralín. Había nervios, había emoción y, sobre todo, había mucho en juego. En los primeros minutos de juego, el cuadro berciano dominó el balón, pero sin crear peligro. Geray pudo abrir el marcador en un mano a mano con Gerolario, que salvó el gol. A partir de ahí, la Ponferradina se hizo con el control. Los primeros 20-21 minutos no me gustó el partido, mucha ida y vuelta, no había ningún control. Sin embargo, en el minuto 24, Cortés, solo ante el guardameta, no perdió la oportunidad para dibujar el 1-0 en el Luminoso. Y tras este despiste de infarto de Prieto, sería también Cortés quien terminara de desatar la euforia en el Toralín. Creo que son 2 buenos goles colectivos. Y cuando todo parecía ir en línea ascendente, llegó el gol del Antequera. Prácticamente en la última jugada de la primera parte, otra vez un centro lateral, nos rematan por 2 veces en el área pequeña y nos meten gol. A partir de ahí, la segunda parte cambió completamente. Los de Javi Rey tenían que aguantar el resultado para poder continuar en el playoff. Y los últimos minutos se hicieron eternos. Entre el factor psicológico. Estuve más tranquilo durante la prórroga que del 80 al 95, porque había un poco de descontrol, el equipo no estaba bien y la prórroga creo que la tuvimos muy controlada.
Con el 2-1 en el marcador al final del encuentro, los guerreros bercianos lograron el pase a la final de ascenso a Segunda División, el mejor regalo que el club podía recibir para celebrar sus 103 años de historia. Son días también de torneos cuando acaban las competiciones de base y Santa María del Páramo ha acogido a algunos de los mejores equipos en categoría alevín de fútbol 7 de Asturias y León. El Club Deportivo Covadonga ganó el torneo tras llegar a los penaltis en la final ante el San Antonio de Palencia. El Astur quedó en tercer puesto y cuarto fue para el Racing de Benavente. En total se dieron cita más de 200 jugadores y 600 personas que llenaron las gradas del Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo. Bueno, hay mucho que analizar porque también hay muchos movimientos en la cultural y, por ejemplo, por la tarde se ha confirmado una nueva baja, la de Víctor Ruiz, el autor del empate a 2 en el partido ante el Ceuta. Movimientos que poco a poco se van conociendo, aunque lógicamente el club trabaja en silencio. De todo ello vamos a hablar en nuestro tiempo de análisis. Javier Larrauri, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que usted tiene, o tú tienes experiencia en ascensos, en jugar con la Cultu, en jugar con la Ponce. En ascenso, en uno. Sí, y uno solo. Ah, no, miento. Ascendí también con los Osasuna. Sí. Bueno, está muy bien. Enseguida hablaremos. Marcelino, Sí. ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Javi de Campo, un placer volverte a ver, después también de vivir ascensos como aquel de la Cultural en Viveiro. Es verdad, hace tiempo ya, pero es difícil que se borren, sí. Pero bueno, compartís los dos el hecho, ¿no?, de haber jugado con la Cultural y con la Ponferradina. Y la primera pregunta es obvia, Javier, después de lo que se ha luchado, a pesar de que la segunda vuelta no fue buena para la Cultural y se llegó un poco con el agua al cuello, con empate de puntos, con la Ponferradina, pero ¿qué supone para León y para los culturalistas este nuevo ascenso? Hombre, pues muchísimas cosas. Primero, tener el orgullo de estar en segunda división codeándonos con equipos muy fuertes, muy fuertes. Va a ser una segunda división muy dura. Pero oye, ya uno se cansa un poquito ya de tantos Sestao y Baracaldo, y siempre venían los mismos, el Bilbao Athletic, y ya segunda división ya es hablar un poco serio, Y vamos a emprender este camino con unas ganas enormes y tengo mucha fe en esta directiva y en este entrenador. Marce, y que no sea flor de un día, ¿no? Tú también, ¿cómo lo estás viviendo? Tú también jugaste en la Cultural. ¿Cómo ves este ascenso y como hombre de fútbol, qué supone esto para la ciudad? Hombre, pues para la ciudad supone un impacto económico y social muy grande, hay que ser realistas. Tú ten en cuenta que cada 15 días se va a cerrar una parte del Fondo Norte porque vendrá afición visitante, ya lo vimos en la anterior etapa, gente que tiene que comer, que tiene que dormir, que va a visitar León. Entonces yo creo que eso es el momento de unirnos todos, de aprovechar el momento de tanto de hosteleros, como hoteleros, como la propia Cultural, poner unos precios competitivos, unos precios acordes para potenciar y motivar que toda esa gente quiera venir a León, a conocer León, a dejar también su pronta aquí y disfrutar de un espectáculo como es el fútbol de segunda división. Javi, tú recuerdo ese ascenso en Viveiro, pero era de tercera a segunda B, tú jugaste en el Oviedo, también el recibir a ese tipo de entidades, aunque bueno, el Oviedo todavía, ojo, puede subir a primera división, que ganó a la Almería y tiene la vuelta en el Tartier esta semana, pero recibir a esos equipos, con todos mis respetos, ver aquí Málaga, Córdoba, Castellón, ese tipo de equipos. Aparte no es solo Málaga y demás, fíjate que se ha quedado como una pequeña segunda B, digamos, del norte de España, porque está el Valladolid, que va a bajar, está el Deportivo La Coruña, está el Racing, está el Sporting, no deja de ser como una pequeña zona y como decía Marce muy bien, toda esta gente cada 15 días los vamos a tener aquí, o sea que va a ser algo que puede ser muy bonito para León, que si es una ciudad de moda ahora, pues imagínate toda esta gente que va a venir, unidos por el fútbol, unido como decía Marce por la hostelería, por un León tan bonito que se está quedando, va a ser, pues no sé, un año precioso, si encima la Cultural consigue meterse ahí arriba, pelear por el ascenso y la ilusión que estamos a una división de estar en primera división, estamos hablando Real Madrid, Barça y tal, o sea que es encomiable y me parece maravilloso lo que ha pasado este año. Bueno, habrá que ir paso a paso, ¿no? Porque quizás lo primero, Javier, no repetir los errores, si es que hubo errores, o algo tuvo que ocurrir en el año 2017 con toda la ilusión, similar a la de este año, y el equipo, es verdad que por un gol de diferencia, pero solo duró una temporada. Sería importante que el proyecto permitiera por lo menos asentarse en segunda. Hombre, lo ideal sería asentarte 3 o 4 añitos y entonces ya empezar a pensar en subir a primera división.
el año que bajamos, en el 17, ¿no? Fue, sí. 17-18 fue la temporada de segunda. 17-18. Se bajó en el 18, eso es. Como tú bien has dicho, descendimos por un gol. Pero es que se nos fueron en 3 jugadores 60 goles. Y eso, si vas, en aquel caso estábamos en segunda B, pasas a segunda división, son 60 goles, son muchos goles, ¿verdad? ¿Nos parece que son Por cierto, goles? que la primera pieza, no sé cómo lo veis, porque es verdad que como el equipo, como la Cultural, no hizo una buena segunda vuelta, aunque ha sido líder 38 jornadas, en un grupo que, ojo, ha metido a los 4 equipos que están en la final por el ascenso, son del grupo de la Cultural, pero es verdad que siempre hay un poco de debate en la figura del entrenador. Tú, por ejemplo, Marce, ¿ves bien cómo, o qué te parece el que se haya renovado a Raúl Llona, a pesar de que va a haber una parte de la gente que le va a mirar con lupa desde el primer día? Hombre, está claro. Yo creo que renovar a Raúl Llona yo creo que es un acierto. Yo creo que se lo ha merecido. Lleva durante 2 años formando una plantilla competitiva para poder dar el salto a segunda división. Y es que si analizamos la entidad de los rivales que ha tenido la Cultural, la igualdad que ha habido en el grupo y que la Cultural esté durante 38 jornadas líder, es que no lo estamos valorando, o sea, de verdad, es que eso es algo anómalo. O sea, no recuerdo yo desde que se haya creado la primera federación que un equipo haya estado 38 jornadas líder, ¿no? Entonces, eso también hay que valorarlo. Y en León parece que somos un poco pesimistas, que siempre estamos ahí con la soga, ¿no? O esperando para grillar. Entonces, yo creo que debemos dar confianza a este entrenador, que ha logrado algo que llevábamos tiempo buscando, muchos fracasos. Entonces, bueno, ahora que lo hemos logrado, pues yo creo que es un acierto renovar a Raúl Llona. Yo recuerdo el año que ascendió con Rubén de la Barrera, Javi, que Rubén de la Barrera hizo una gran primera vuelta a la Cultural, luego intentó seguir jugando a ese juego vistoso, asociativo, alegre, y le dieron varios palos otros equipos, ¿no? La sensación que tenemos es que Raúl Llona va a tener continuidad, pero que si las cosas no fueran bien, pues seguramente habría movimientos en el club que no hubo en la otra etapa. Eso siempre es el fútbol, ¿no? Depende de los resultados. Puedes intentar hacer un juego, puedes ser el mejor, pero das 3 palos que pueden haber sido 3 goles y cambia totalmente la dinámica del equipo. Mientras haya estos resultados, pues mira, si un entrenador te sube a segunda, ¿cómo le vas a echar? A mí me parecería súper injusto. 38 jornadas siendo líder, es que me parece algo digno de destacar. ¿Cómo le metes en un despacho y le dices, no te renuevo? ¿Qué puedes exponerle? Sí que es verdad que a partir de ahora... Gracias por ascendernos, pero... Claro, gracias por ascendernos y vete de aquí. Aparte, pues 38 jornadas líder. Sí. O sea, compararos con otros equipos, ¿no? ¿Quién no lo querría? Y ahora, pues bueno, normal que le den una oportunidad, y esto es fútbol. Evidentemente los resultados, pues muy buen juego que hagas, o no sé, si vas a empezar a perdiendo y demás, pues siempre habrá movimientos, tanto con él como con los jugadores, vendrán críticas. Pero ¿por qué no va a ir bien? ¿Por qué siempre tan pesimista? Ahora no vamos a empezar bien. Ahora quizás lo que sí va a haber... Nosotros, no sé por qué. La afición de León siempre ve la botella medio vacía. No sé por qué no va a ir bien. Yo no sé por qué. Porque es que han demostrado que tienen un equipazo. Lo que pasa, ¿qué ha pasado en la segunda vuelta? Pues son cosas inexplicables que pasan en el fútbol. Bueno, de hecho, uno de los primeros en caer ha sido el preparador físico. Porque el equipo llegó fundido realmente a la fase final. Lo que sí, a lo mejor es un tema complicado, Marcelino, evidentemente hay gente de fútbol que sabe seguramente más que nosotros, pero yo es que veo un partido de segunda división, por ejemplo este fin de semana el playoff, el Racing Mirandés, ves una velocidad, un nivel de acierto en los jugadores, que yo ahora, evidentemente, lo complicado va a ser ahora hacer el puzzle, ¿no? Decir, bueno, qué jugadores me valen, qué jugadores no me valen. También es verdad que ha habido jugadores que en segunda B, en la vieja segunda B o incluso en esta primera red no brillaban y luego a lo mejor les venía bien el fútbol de segunda. Claro, el tema es que el salto de una primera federación al fútbol profesional, a segunda división, es un alto salto. Y eso que se ha cortado quizás un poquito respecto a la vieja segunda B. Sí, pero es brutal. Tú ves el ritmo de juego, la intensidad, la toma de decisiones, es que hay muy pocos errores. Es que tú miras y tienen un alto porcentaje de pases efectivos. O sea, son cosas que, claro, cambia, y ahí es donde está la diferencia entre unos equipos y otros, ¿no? Sí. Perdona que te interrumpa, eso lo vimos, me recuerdo el año de segunda, partidos por ejemplo aquí en León con el Cádiz, con el Zaragoza, la Cultural jugando de tú a tú muy bien al rival, llegaban una ocasión, pum, te metían el 0-1 y para casa. Es que tienen jugadores diferenciales la segunda división, entonces todos los errores penalizan muy alto, que es lo que le pasó a la Cultural en aquel año, ¿no? ¿En qué año estáis hablando? Del 18, cuando venían los equipos de segunda. ¿En 18? No, Zaragoza lleva el segundo. Sí, lleva mucho tiempo. ¿Sí vino el Zaragoza? Sí. Entonces... Bueno, el Zaragoza, que como anécdota se había llevado a Borja Iglesias, que le quiso la Cultural. Sí, es verdad. Claro, entonces...
Ahí sí que es cierto que hay jugadores diferenciales que sirven para la primera federación que no te sirven para la segunda división. O sea, hay jugadores, te puedo decir, Rodri Ríos en un Ceuta, Johnny Villalba en el Málaga cuando estaba en Primera Federación, o nuestro Manu Justo en Primera Federación. Son jugadores que son diferenciales en Primera Federación. Bueno, Manu Justo en Segunda era suplente. Claro, pues es algo que te voy, que a lo mejor ese tipo de perfil de jugador te vale para permitir dar el salto a esa Segunda División, pero en Segunda División a lo mejor no tienen la capacidad ya física y técnica para competir en una división con tanta exigencia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso sí que es cierto que la Secretaría Técnica no debe de llevarse por la euforia y empezar a renovar a diestro y siniestro, sino que debe de tener cabeza fría, junto con el cuerpo técnico, analizar la plantilla, qué es lo que puede progresar, qué es lo que puede crecer, qué es lo que puede venir bien en Segunda División, y luego sí que es cierto que hay que acertar con los fichajes. Tener un fichaje por cada línea que te dé el salto competitivo a esa Segunda División para poder competir, porque si no ya empiezas ya muy desnivelado, y eso es donde debe de acertar. Y luego ya ahí, Jesús, pues saltas al fútbol profesional, hay muchos intereses, ya empieza el lío de representantes, tú te interesas por un jugador y te dices, sí, yo quiero este jugador, no te preocupes, que este jugador sí, pero van estos dos con ese jugador. Entonces, en ese sentido hay que negociar bien, gestionar bien todo eso. Yo me imagino, además, Javi, tú que has sido también futbolista, con los problemas económicos que tuvo la Cultural en su día, a la hora de fichar, el que la Cultural sea un club tan saneado, con la deuda cero, con los jugadores cobrando al día, a lo mejor, aunque no tengas el nombre todavía de otros equipos que ya están en segunda, a lo mejor hace que no seas el típico recién ascendido que no te quiere venir ningún jugador, ¿no? No, y aparte eres una capital, ¿sabes? Una capital más o menos importante, que tienes un nombre y que sabes sobre todo esto, que tienes un respaldo económico detrás, que no hay ninguna deuda. Es un jugador a la hora de valorarlo, si tienes varias ofertas, hablas con tu representante, hablas con la gente y dices, ¿por qué no? León no tiene deudas, tiene mucha afición, porque desde luego ahora la afición está respondiendo, y una ilusión tremenda. Tú eres un jugador con las mismas, te ofrecen lo mismo en un sitio y en otro y tienes que decidirte, pues no te vas a unir a León. Ventajas, ¿no? También es verdad que lo hemos visto un poco en los equipos que han ascendido en las últimas temporadas, por ejemplo los que subieron el año pasado, Málaga, Castellón, Córdoba y Depor. Es verdad que a veces se ficha a buenos de primera ref que quieren dar el salto, ¿no? Porque yo me pongo ahora mismo en la piel de un director deportivo y dices, ¿qué te viene? ¿El típico pájaro veterano de segunda que te viene aquí a cobrar la pasta y a que corra otro? O a lo mejor un chaval que le das la oportunidad de jugar en segunda y se come el mundo. Es complicado encontrar ahí el equilibrio entre el veterano que ya conoce la segunda o el de primera ref que está ante la oportunidad de su vida y se va a dejar el alma, ¿no? Sí, pero el director deportivo nuestro conoce perfectamente la segunda división, ¿eh? Es un pájaro. Ya subió con el Sabadell. Sí, sí, sí. Y yo tengo mucha ilusión, porque además es que veo que quieren hacer las cosas bien. Otra cosa es que hay veces que no sale bien todo lo que tú analizas o lo que tienes en mente, pero sin embargo estoy viendo que hay ganas, pero hay ganas de mantenerse de momento. Hay un detalle importante, y es que la Cultural ahora, por ejemplo, gana tiempo porque han subido el Ceuta y en la Cultural por la vía directa, pero todavía faltan las otras dos plazas. Sí. Estas 2 semanas te puedes adelantar a otros equipos. Es así, tienes esa ventaja para poder planificar tu temporada, ¿no? También es cierto que confío en que la Cultural haya aprendido de errores pasados y no dé baja 20 jugadores y fiche otros 20 jugadores, ¿no? Yo creo que debe de mantener un poco la columna vertebral y potenciar un poco, pues lo que te decía, por línea con jugadores que puedan ser diferenciales. Decías tú de experiencia, gente joven, yo creo que ahí tiene que haber un poco de equilibrio, ¿no? Es cierto que el joven que tiene hambre, que tiene ganas de destacar, que quiere llegar y que tenga las ideas muy claras y los pies en el suelo, pues se aferra con un clavo ardiendo a la Cultural porque ve una oportunidad de crecer y de dar ese salto al fútbol profesional, ¿no? Javi, yo no sé si ha bajado tanto el nivel, pero lo que no vemos son futbolistas de León en la Cultural. En la época vuestra había muchos. Ahora está Rodri solo. En la época mía éramos todos de León. Creo que había Carolo y Peri, me parece que estaban de fuera. ¿Y Casares sí está? Sí, Casares me parece también, pero vamos, que la gran mayoría éramos de aquí. Y Ochoa, que era de aquí, como quien dice. Hombre, también es verdad que es un hecho que diferencia, ¿no? Salir a jugar, saber que están todos tus amigos ahí, toda tu familia, toda la gente que te aprecia, pues siempre te da un plus más para correr y para intentar hacer lo mejor posible. Lo que pasa que, claro, es verdad lo que decíais antes, que ahora estás jugando en segunda división. Esto es un embudo y cada vez más exigente y tienes que tener ese nivel y ahí ya no puedes mirar que seas de León, ni de Castilla y León, ni de tal. Tienes que buscar la persona y el perfil que necesitas para ese puesto. Fíjate que incluso hay jugadores por ahí en buenas categorías que son de León. Os voy a hacer una pregunta ya en la recta final, porque habéis jugado los dos en la Ponfe, no seáis políticamente correctos, decid lo que os diga el corazón.
¿Queremos que suba la Ponfe o nos acordamos de los que querían que cuando jugó aquí en la Andorra perdiera la Cultural? Yo quiero que suba la Ponferradina. El último año de mi vida deportiva estuve en Ponferrada y yo no tengo más que agradecimiento al comportamiento de la directiva, de los compañeros, del público. Estuve encantado en Ponferrada, de verdad os lo digo. Ahora, si tengo que elegir, y yo les quiero muchísimo a los dos, pero es que primero es la Cultural, después la Cultural y después la Cultural. Bueno, pero estamos hablando de algo que nunca se ha vivido en la provincia, que sería un derbi en segunda. Un derbi en segunda. Sería maravilloso para la provincia. Imagínate 2 derbis, uno en cada sitio, lo que decimos, la gente que se mueve y luego no sé, la categoría, el nombre que le das a León. Y Ponferrada es una ciudad excelente. Eso va a ser ¿Cómo no vamos a querer que suba la Ponferradina? Sería un poquito... Me voy a poner... Dime, Marce. Sí, no, yo quería hacer una apreciación que creo que es muy importante, ¿no? Y es que yo creo que la Cultural ahora mismo debe de aprovechar el momento para fidelizar y sobre todo para crear afición entre los más jóvenes. Sí, es verdad. Yo creo que ahí... Que ya están los colegios llenos de camisetas de la Cultural, que antes no se veían. Exactamente, entonces eso hay que aprovecharlo. Creo que por parte de la red social de la Cultural debe de haber iniciativas para crear esa afición joven, para engancharles, crear esa afición, porque a lo mejor ese que ves corriendo por ahí, dentro de unos años es el que sustituye a Carlos Benavente como delegado de campo de la Cultural. Y el ese que tiene mucho desparpajo, a lo mejor es el comercial de la Cultural que va a captar a los nuevos patrocinadores. Y aquel que ves que anda con los números, pues a lo mejor es el futuro tesorero de la Cultural. Ahora que dices eso, había un chaval que era un recoge pelotas por el Camp Nou, un tal Pep Guardiola, mira luego lo que fue. Por cierto, por ponerme en abogado del diablo, yo no voy a decir que no quiero que suba la Ponferradina, pero si sube la Ponferradina, ¿también es un rival directo a la hora de fichar? Hombre, no. Tú eres futbolista y te llaman los dos equipos, ¿a dónde vas? ¿A la Ponfe o a la Culto? Uf, ese es un arma de doble filo. O filo. al final es la pasta solo. Bueno, es un arma de doble filo, al final... Depende de las condiciones que te ofrezcan en cada lado. Sí. Sí. Si te ofrecen lo mismo sí que sería complicado, ¿no? Ahí ya influiría más si has nacido en León, te quedas en León, ¿no? Hombre, ahí el factor sentimental, corazón, pues al final decías con el corazón, ¿no? Sí, no, pero en ese supuesto igual puede haber competencia directa entre los dos en segunda, tienen que armar un equipo en segunda, a lo mejor un jugador que quiere uno, lo quiere también el otro. No, incluso entre ellos mismos puede haber alguno de la Ponferradina que quiera venir a la Culto y viceversa. Yo recuerdo un hecho, es Manolo Tomé, entrenador de la Cultural, firma por la Ponferradina y se lleva a Manu, era Manu Rubio el portero, a Rubio, se lleva a Rubén Vega y a Fran, se los lleva de la Cultural. Y Fran es clave en el ascenso segundo. De la Cultural Ponferradina, imagínate eso, Pues... A mí me pasó, yo estuve en la Ponferradina y me vine para la Culto y de la Culto para la Ponferradina. O sea, entonces, que soy testigo directo de estas cosas. Tú imagínate que Manu Justo ficha por la Ponferradina el año que viene, por ponerte un ejemplo. Buah, eso bueno, pero por si acaso cuando te ficha uno, te ficha otro, eso debe ser el escudo por si acaso, digo. Siempre, y decir que es el equipo de tus sueños, eso es muy típico. Siempre soñé con jugar en... Eso está Morata. Eso es básico. Lo del equipo de sus sueños es... Morata ha estado en 12 equipos. Pobre Morata, ayer falló un penalti. No, oye, que yo... No es el día de Morata. Que a mí me gusta Morata, como futbolista. Pero lo que no puedes decir, si has estado en 12 equipos, decir... las 12 veces este es el equipo de mis sueños. No, tío. Te voy a apretar, Marce, que tú has sido portero. ¿Bañuz va a seguir? ¿Ficharías otro portero con experiencia en segunda también? Para subir el nivel de Bañuz, sí. Sí, porque al final... ¿Pero para ser el 1 o el 2? Eso se lo tienen que ganar. Al final, muchas veces valoramos al portero que juega, que hace acciones o paradas determinantes en un partido, pero mucho tiene que ver el compañero que está en el banquillo. Porque para que ese portero haga esas paradas, para que ese portero esté a un nivel muy alto, el compañero que tienes al lado es que te está apretando, te está entrenando al máximo nivel, te está exigiendo cada entrenamiento, cada acción, y eso permite que tu potencial aumente, ¿no? Y eso es muy importante y muy complicado, sobre todo la lucha de egos, como digo yo, el gestionar un vestuario y eso, que es otra cosa que Raúl Llona debe de tener muy en cuenta, porque es fundamental el tener una buena gestión de vestuario. Dentro de ese puesto, además ese lo sabes tú, que es para mí el más complicado de gestionar, porque solamente puede jugar uno. La gestión de Llona en el vestuario es de 10. Tú preguntas a los jugadores por Llona, yo por lo menos a los que he preguntado, y están encantados de la vida con él. Incluso los que no han jugado. Incluso los que no han jugado. ¿Sabéis dónde se sabe? No, pero es difícil gestionar lo que dice Marcés. Es muy difícil, es lo más difícil del entrenador. Claro, los egos. Los 22 que tienes, que estén todos contentos.
Yo no sé si gestiona bien el grupo o no, lo que sé es que pega unos tan bombazos cuando jugamos con los veteranos que vamos. Sí, le pega fuerte. Sí, juega bien al Y se fútbol. enfada, se enfada. Yo, bueno, lo que decíamos antes, viendo por ejemplo una plantilla como la de la Almería con Batistao, con Luis Suárez, este tipo de jugadores, la cultural, yo creo que sobre todo en el 9, o no el 9, pero el tío que tenga la responsabilidad de meter goles, ahí tienes que echar el resto. Tú tienes que tener un portero bueno, un delantero que te marque diferencias y dos jugadores de banda diferenciales. Centrocampista y Bueno, pero ¿sabes lo malo de esto? Que lo sabe todo el mundo. ya, bueno, pero hay que encontrarlo. Esto lo sabe, lo Y difícil es ojo, encontrarlo. los laterales en segunda, con los partidos que son tan de ida y vuelta, ahí tienes que tener un lateral no solamente que suba, sino que baje rápido. Es que ahora Porque es que en segunda yo creo que es más bonito incluso que la primera, porque es como el fútbol inglés, ves constantemente llegadas a las dos áreas. Claro, es que el fútbol ahora mismo ha evolucionado a que quien te marca las diferencias son los laterales. Ya lo dijo Simeone, me parece, en su día, hace mucho tiempo, que lo que iba a marcar la diferencia en un futuro en el fútbol eran los laterales, efectivamente. Los laterales son los que te generan superioridades por fuera, los que te sorprenden y te generan superioridades por dentro, y los que se sorprenden en llegadas arriba, ¿no? Entonces, encontrar unos laterales que físicamente sean unos portentos, que técnicamente sean buenos y que encima ya te coloquen unos centros precisos, pues ya... Tiene que haber alguien dentro que la meta, ¿eh? También, Luego también. puede haber centros y, Sí, ¿sabes? Hay unos correcto, defensas pero lo gigantes. primero es que te la pongan para que Sí, tú, sí, y que tú estés ahí para poder... Que la meter. pare el Bueno, portero. vamos se os ha ido el tiempo, vamos a dejar entonces a Manzanera que trabaje y ojalá que acierte. Decía Valdano que el fútbol es un estado de ánimo y ahora mismo León está en ese estado de ánimo positivo. Siempre hay los que intentan empozoñar un poco en las redes sociales, en perfiles anónimos y esas cosas, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir, lo de las dichosas redes sociales. Cuando jugaba la Rauri y cuando ascendiese en los años 70 no se atizaban en las redes sociales porque no existían. No había ni radio casi. Muchas gracias, Javi. Gracias, Marce. Gracias a ti. Gracias, Javi. Nos vemos prontito. El lunes que viene vamos a poner ya el colofón a este circo periodístico de los lunes. Nos vamos. Feliz semana, amigos. Adiós.